Principal de esta entrevista, la doctora arquitecta Zaida Musi. ¿Qué tal, Zaida? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Conversábamos fuera de aire con Lisandro. Estamos impartiendo clases en la Facultad de Arquitectura en nivel 3, donde la vivienda colectiva y la ciudad es el tema de arquitectura del tercer año. Y herramientas para habitar el presente es una bibliografía muy utilizada para poder ser un disparador de diferentes formas de mirar con otros paradigmas el rol de la vivienda, las categorías de la vivienda y de la ciudad. Coméntame cómo te ha ido en esta ronda de presentación del libro Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral. Exactamente, muy bien. En Buenos Aires fue muy bien, sorpresa para todos, porque presentar un libro no suele ser algo muy atrayente, parece, pero lo hicimos en la biblioteca y en un Zoom que hay, y estaba lleno, estuvo bien. No había muchos libros para vender porque no teníamos. Porque esto de traer libros a Argentina sigue siendo complicado. Y ahora ayer aquí en la Universidad Nacional de Córdoba también presentamos y también tuvo mucho éxito. Y las presentaciones que me gustan porque son así, diálogos con amigas y entonces está muy bien. Comentanos un poco para entender todo lo que has abordado en este libro Mujeres, Casas y Ciudades. ¿Qué fue armar este compilado de visibilización de muchas temáticas que vas abordando, pero principalmente del rol del feminismo para pensar las ciudades y el rol de las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, ¿no? Claro, el libro, lo que yo he buscado en el libro es ponerle cara, ponerle protagonismo a mujeres, no solo arquitectas, a mujeres que han aportado a nuestro saber compartido, ¿no? Al hacer ciudad, al hacer viviendas, y que han aportado desde su experiencia de ser mujeres. Digamos, lo que yo he intentado es seleccionar a unas mujeres que a la hora de ejercer o de aportar no se olvidaron, como digo, de la mochila que es la experiencia del género asignado, de los roles de género asignado mujer, que tiene que ver con los cuidados, y el de un cuerpo sexuado distinto que el que han marcado nuestras pautas urbanas y arquitectónicas. Y entonces desde ese lugar hay mujeres que han aportado cosas muy interesantes, que hoy las tenemos muchas muy incorporadas, pero no las sabemos. Entonces intentar buscar estos nombres, ponerle nombre y explicar un poco por qué. Entonces no están todas las mujeres, todas están en Un Día Una Arquitecta, que es otro proyecto que comparto con varias amigas y amigos. Aquí no, aquí hay una especie de tesis en donde por qué son invisibilizadas, que es la parte del feminismo, cómo poder construir otra historia, que es una pregunta que se hacen las feministas, cómo construir desde otro lugar si estamos todos y todas cortados por un patrón y unas jerarquías que son patriarcales, que son machistas. ¿Cómo haces para construir otros valores, ¿no? Latinoamérica se lo preguntó hace unos cuantos años con Marina Weinemann a la cabeza. ¿Cómo te construyes desde ese otro lugar si los valores están marcados desde un centro, ¿no? ¿Cómo la periferia se puede decir? De alguna manera las mujeres somos la periferia del sistema patriarcal. Ahí va. Le mandamos un saludo a Inés Macet. Claro que sí. Y a todo el colectivo Un Día Una Arquitecta que son columnistas de este programa quincenalmente y que nos han dado también un gran aporte a repensar este programa, a difundir y a divulgar esta investigación y esta apertura. Cuando has entrado a indagar hacia atrás en el tiempo, ¿hasta dónde llegaste en el siglo XX, finales del XIX? ¿Cuál es la primera arquitecta que recopilaste como arquitecta recibida contigo? Como arquitecta recibida, no me acordaré el nombre, pero sí son las primeras. La primera del MIT, que es una de las primeras, que es Sofía Hayden, y luego también la primera que ejerce es Marion Mahoney. Después está la primera que ejerce como profesional en Estados Unidos, que no es arquitecta, que es Jane Bethune, que ejerce a partir de profesionalizarse en un estudio de familiares. Después están las primeras en Europa, son finlandesas, como no podía ser de otra manera, son el país más avanzado, pero que también podían estudiar la carrera a final, como en los años 70, empiezan 80 del siglo XIX, cuando la universidad se había creado 10 años antes. La verdad que también es bastante pronto la incorporación de las mujeres, pero siempre con peros, ¿no? En ese caso, podían estudiar, pero no podían ejercer en el mundo público. O sea, estaba claro eso, digamos, que en esa época podían estudiar, pero no estaba claro que luego podrían proyectar en un estudio, ir a la obra, hacer dirección técnica. Bueno, no, ni hablar. No, eso ni hablar en ese momento. De hecho, la primera, Sofía Hayden, que es de la primera, creo que es la primera, no me acuerdo el orden, pero sí la primera, segunda, del MIT, como decía antes, del Massachusetts Institute of Technology, ella no cuenta con un entorno como la Marion Mahoney, que cuenta con un entorno de mujeres feministas y de hombres también feministas que del mundo de la arquitectura, que le permiten entrar en el mundo
de la arquitectura, formarse, y después durante 15 años Marion Mahoney fue digamos, el brazo derecho de Frank Lloyd Wright en el estudio de Chicago. Pero Sophie Hayden no tuvo esa oportunidad, no tenía familia que le diera la oportunidad de empezar a trabajar en un estudio. Pero sin embargo ella gana un proyecto que hay para la exposición colombina de Chicago de 1893, gana el proyecto del Pabellón de las Mujeres, y lo empieza a construir con un montón de textos en contra y claro, y su primera obra, un edificio enorme, en la mitad de la obra le da un ataque de estrés y no puede seguir la obra, con lo cual también eso dio pie a muchos columnistas de las, ¿no?, editores de revistas que eran, habéis visto como las mujeres no pueden, ¿no? Ah, mira. Porque claro, se ha quebrado, no, el mundo no es para las mujeres, ¿no? Claro, nadie le ha hecho en un cable, ¿no? Y digo, el libro rescata en toda la investigación más de 150 biografías, ¿no? De más de 150 mujeres, que seguro serán muchas más, pero son las que entraron en esta edición del libro. Sí. Y esto que hoy nos asombra un poco estaba naturalizado, y lo otro que siempre rescatamos con Un día una arquitecta es que a la hora de formarnos nosotros en la contemporaneidad, digamos, de la arquitectura, Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Amancio Williams, esos son los maestros de la arquitectura. Pero todos los que han nombrado, todos tenían compañeras y son nombres ya. Ok, todo esto que estás nombrando también es una forma, de ampliar, sacar las anteojeras en términos del singular aporte que han hecho todos ellos, pero que sin lugar a dudas estuvo acompañado en muchos de los casos por los aportes de sus compañeras, por los aportes de sus socias, que incluso algunas las borraron de algunos premios, sí, totalmente, etcétera, etcétera. Esto de el revisionismo histórico no solo es una cuestión de reivindicación feminista, sino yo creo que amplía el cuerpo para el análisis, ¿no? Nos hace mejores investigadores, nos hace mejores profesionales. Tenemos un soporte mucho más amplio que el que quisieron recortar y seleccionar para contarnos la historia de la arquitectura, digamos. Y aparte yo creo que ahí, es un problema, invisibilizan a las mujeres, pero también hay otro problema del relato histórico, que es un relato de héroes, que en el cual no entramos ninguno de nosotros. Ninguno, ni vosotros ni nosotras. De vosotros entra un 1%. ¿Y el resto que estudia arquitectura qué? Sale frustrado de la carrera. Eso es terrible, y aparte que es mentira. O sea, por suerte tenemos una profesión, creo que todas, pero las nuestras, ya sea te dediques a la construcción, te dediques a la docencia, te dediques al urbanismo, es una profesión colectiva, es creación colectiva. Y hay diferentes roles, y no es más importante el que lleva, no sé, la public relation, el que es capaz de tener unas ideas dibujando, el que lleva la obra, el que sabe la gestión de los costos. O sea, es todo importante. Y sin embargo... Hay una cultura del héroe, ¿no? Es terrible. La cultura de necesitar el héroe en la occidentalidad, por lo menos, de la cultura del mundo. Que es parte de lo que charlas también, Lisandro, en la columna de la arquitectura de actor, ¿no? Y construirlo también desde la simplificación de no mencionar de la gente que hay atrás, o atrás al costado, trabajando, ¿no? Es como que se construye la figura de un único y parece ser que desde la crítica es el que hizo todo, el que tomó todas las decisiones, el que hizo desde cero toda la creación. Sí. Y eso yo creo que eso es muy frustrante, y también como profes nos lo debemos preguntar, ¿no? Porque realmente... O sea, es una profesión que te puede apasionar, pero si generamos esta frustración o esta creencia que eres un demiurgo, que todo lo puedes, y que primero es frustrante, luego no funciona la arquitectura que vayas a hacer, es una imposición, porque ya no solo es el equipo con el que trabajas, sino que trabajas para gente. Que también muchas veces desaparece esta gente, ¿no? Yo me largué a llorar con la primera humedad en la obra. Porque dije, no puedo con todo. Me creí invencible. Hoy es la humedad el tema, ¿eh? No sé qué pasa. Suele ser muchas veces como revelador, o en algún momento cuando nos enteramos como estudiantes de que, por ejemplo, en estos estudios de estos grandes personajes construidos la historia, trabajan 200 personas, ¿no? Que están realmente atrás de esta construcción. Me gustaría preguntarte, Zaida, estamos con Zaida Musi aquí compartiendo una charla con la doctora arquitecta que vino desde Barcelona, que está presentando el libro Mujeres, Casas y Ciudades más allá del umbral. En algunos de los artículos que pude leer en internet, me gustaría que charlemos con los oyentes de una categoría que es interesante, que creo que es una cita del libro. Dice: sin actividades de la reproducción es imposible e inviable cualquier actividad productiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas dos actividades? Cuando, el mundo como dual y binómico que ha organizado la sociedad occidental, pero que es compartido por otras, el mundo está organizado en un binomio hombre-mujer,
Y ese binomio hombre-mujer le corresponden unos roles. Al hombre le corresponde el rol de la producción, del espacio público, del salir fuera y del cobrar. Y a la mujer, por su capacidad de engendrar vida, le corresponde las tareas de la reproducción, que es todo lo que tiene que ver con el vivir, con el estar vivos, los cuidados de pequeños, los cuidados de adultos, el cuidado de la casa, la comida. Y todo eso en nuestra sociedad es totalmente infravalorado, no se considera. La sociedad capitalista considera que eso viene dado. Y en realidad sin esas tareas no hay nada después, ¿no? Porque somos, como dicen también las ecofeministas y Yayo Herrero en particular, somos seres interdependientes, el ser humano, lejos también del mito, otro mito, ¿no? Del neoliberalismo, que el ser humano neoliberal por excelencia es autónomo, libre. Es mentira, el ser humano, así como hay otros mamíferos que nacen y en cuanto nacen necesitan atención, pueden andar solos, nosotros no. El ser humano necesita atención, por tanto, somos interdependientes y somos ecodependientes, ¿no? Entonces también todo eso contribuiría a romper esta pirámide que al final la construcción del héroe que hablábamos antes tiene que ver con eso, esa pirámide donde hay un ser dominante de su propia especie, o sea, el macho dominante de su propia compañera de especie y después de todas las especies, como si todo si hubiera una jerarquía. No hay una jerarquía. Claro. Entonces tendríamos que tender a construir una cosa más circular. Y a la hora de pensar la planificación de las ciudades, digamos, entrando en el urbanismo, hablamos con Eva Álvarez en algún momento de, bueno, las líneas de colectivo, cómo se distribuyen los horarios y las líneas de colectivo, de dónde hasta dónde van. Y dice, bueno, acá está la ciudad universitaria, acá están los barrios, allá está la fábrica de autos o el lugar de producción, pero entre este barrio y este barrio hay 100 personas, la mayoría mujeres, que van a cuidar a sus padres, a sus abuelos, o que tienen que ir al dispensario en tal lado. No hay ruta de colectivo pensada para eso, digamos. Sí, porque el sistema como más tradicional que algunos ingenieros de movilidad o algunas personas que no son ingenieros de movilidad, sino que vienen de otros ámbitos, empiezan a cuestionar lo que la movilidad ha considerado siempre como movilidad obligada y otras movilidades. La movilidad obligada es la que tú has dicho, de las casas al trabajo y de las casas a la universidad, porque son masas que a la misma hora se mueven. Y eso es lo que ha patronizado la movilidad de transporte público de masas. Pero no es bien cierto. Y aparte, esta patronización ha sido posible por también la simplificación de la ciudad en el zoning, en separar usos, pero que todo esto hoy está demostradísimo que es insostenible. O sea, el territorio no lo puedes segregar como en cajones estancos, y luego que la vida de las personas no se divide así de simple, es mucho más compleja, ¿no? Y particularmente quien tiene el rol de género femenino, que puede ser un hombre, puede ser una mujer, aunque mayoritariamente siguen siendo las mujeres quienes hacen ese rol, quienes hacemos ese rol, el trayecto no es punto a punto. Entre un punto y otro punto sueles hacer otras cosas, que le llamamos los trayectos útiles. Pero claro, ese trayecto es útil si tú tienes las distancias son cortas. Si te mueves a pie, si hay un transporte público de proximidad, y entonces de que vas de casa a llevar a niñas a la escuela, de paso encargas la comida que buscarás a la noche y después te vas a trabajar caminando. Y digamos que hay una necesidad de proximidad que el zoning no lo permite. Cuando entramos al núcleo de la ciudad, que son las casas, que tomás la mamushka, digamos, de casas, ciudades, digamos, para entender que esas lógicas dinámicas a nivel urbano también se reproducen al interior de la vivienda. ¿Cómo es esto? ¿Hay roles, hay circuitos, hay jerarquías dentro de una casa? Sí, digamos que todos los espacios tienen, y si uno piensa, ¿no? Si un apartamento o una casa se hace y hay una habitación más grande que tiene un vestidor y que tiene un baño privado, y luego hay otras situaciones más pequeñas, ahí estás marcando una jerarquía, que estás imaginando que vive solo un tipo de familia posible, un tipo de unidad de convivencia posible, que es una familia inventada en el siglo XIX, que es la de los papá, mamá y 2, 3 hijos. Primero es un tipo de unidad de convivencia que no es ni mucho menos en la sociedad occidental la mitad, anda por el 30%. Claro, o sea que esa familia nuclear ya prácticamente no existe en términos de mayoría, digamos. No. Y aparte hay muchas unidades de convivencia, muchos momentos en la vida mismo. Si pensáramos aún que esa fuera la mayoritaria, esta misma familia, esta misma unidad de convivencia varía mucho al tiempo, ¿no? Cuando eres una pareja, cuando aparecen bebés, cuando niños pequeños, adolescentes o jóvenes. Entonces, como si tú tuvieras espacios más maleables para poder ubicar diferentes tipos de familias, esa casa sería más flexible y menos jerárquica. Además que esa jerarquía que decía antes es
antilógica de esa unidad de convivencia misma, porque si piensas, estas dos personas que no están nunca en la casa, que no están nunca en la habitación tampoco, tienen una habitación más grande, en cambio los niños y niñas que están todo el día, que tienen un montón de juguetes, que tienen que estudiar, que tienen que jugar, tienen unos sucuchos para estar, que no hay manera, ¿no? Debía ser a la inversa, pero el problema es que no puedes cambiar porque en la habitación pequeña no entra una cama doble. Claro. Entonces te limita el uso flexible de esa vivienda. O sea que, digo, a la hora del rol de los proyectistas y las proyectistas cuando abordamos el diseño de las viviendas, digo, lo interesante que es pensar estos nuevos valores para pensar espacios arquitectónicos, ¿no? Totalmente. Si uno no se anima a correrse desde el sitio del paradigma donde aborda el diseño no es apolítico, aideológico, inerte, sino justamente que se traduce, digamos, a través de la espacialidad, roles jerárquicos. Sí, claro. Fue algo que yo comprendí gracias entre otras a Zaida, digamos, pero a entender que hay otra forma de pensar los proyectos de los jardines de infantes, de los hospitales, de distintos tipos de tipologías, ¿no? Yo creo que hay una cosa que los, no sé, por ahí de los años 80, 90, adelante se ha perdido un poco, que es el hacernos preguntas en las universidades, ¿no? O sea, nos han hecho creer que los profesionales universitarios somos técnicos neutrales. No existe la neutralidad en esta vida. Uno está situado en un sitio, antes hablabas del conocimiento situado, ¿no? Uno está situado en un sitio, que sea, tienes una edad, una clase social, una educación, vives en un barrio, tienes un montón de cuestiones que hacen que tu aproximación a cualquier cosa, aún a una cosa en teoría científica que no tiene subjetividad, la tiene. Y entonces, al hacer un proyecto arquitectónico que está lleno de subjetividades, lo primero que tendríamos que hacernos es preguntarnos ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿No? Hacernos preguntas, y desgraciadamente la arquitectura en los últimos años fue entendida, y en especial la vivienda, como una ecuación, ¿no? 2 más 2 es 4 y se acabó. Y no, 2 más 2 no es 4. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. No hay una receta, sino es que nos volvamos a hacer preguntas. Y también participaste de una charla en la Facu de Arquitectura. Contanos un poco cómo estuve en 3 espacios. Uno, el viernes a la mañana, en una charla, una especie de asamblea, una charla abierta, un círculo entre mayoritariamente mujeres, organizado por el colectivo de estudiantes, mujeres y de jóvenes arquitectas. Colectivo feminista. Sí, la colectiva, ¿no? La colectiva. Sí. Y fue un poco también que ellas estaban explicando un proyecto que hay de hacer una red de investigación feminista ligada a la arquitectura en Argentina, y me parece una idea muy buena porque hay muchas iniciativas abiertas, pero bueno, lo bueno es hacer una red para también ser más fuertes, como decía el otro día Cayetana Merced, creo que era, en Buenos Aires. Sí, claro, lo que es bueno de la red, claro, que si tú te caes, te quedas agarrado de algún hilo y te vuelves a encajar, ¿no? O sea, y realmente así tiene que funcionar, y así funcionan estas redes que estamos construyendo en Arquitecta. Sí, por ejemplo, quería leer algunas de las frases que estaban colgadas en la facultad. Frases de profesores. Un profesor de instalaciones delante de un teórico. Acá les muestro cómo se dibuja un plano completo, sobre todo para las mujeres que tienen miedito de estar en la obra. Se pueden dedicar a esto, ¿no? Le preguntaremos a la compañera que se queda a ir, que precisamente le gusta la obra, qué miedito, seguro que no tuvo ninguno. Otra, Zaha Hadid era muy talentosa, y eso que era mujer. Un profesor de historia. Claro. Y otra, para las mujeres es más fácil conseguir un cliente, muestran un poquito de escote y listo. Un asistente del taller de arquitectura. Son compañeros nuestros. Vamos a retomar un poco lo del libro Mujeres, Casas y Ciudades, que publicó la arquitecta Zaida Musi, y que, digo, en estas más de 150 rescates históricos y actuales de arquitectas que fueron partícipes de la construcción de lo que entendemos hoy por la ciudad, el urbanismo y la arquitectura, y que invisibilizadas ellas no pudieron estar en los libros de historia, por decir antes. Eso, ¿no? Es muy importante. Entre el libro y digamos, y la red de una arquitecta es necesaria este trabajo, estos modelos, porque precisamente para poder ser arquitecta y no querer ser arquitecto, cosa que es imposible. Una mujer no puede ser arquitecto, es arquitecta porque, insisto, porque tenemos un cuerpo de sexo diferente, porque llevamos una mochila de vida distinta, y eso nos tiene que hacer ver la realidad diferente para complementarnos. Es que, ¿cómo podemos hoy en día pensar que la mitad de la población puede quedarse afuera de la generación de un conocimiento compartido? Como yo les pregunto a los estudiantes que cuando están en la carrera parece que todo es igual y hacen equipo chicos, chicas. Le digo a los chicos, ¿vosotros creéis que la chica que tenéis al lado con la que trabajáis de igual a igual es intrínsecamente más tonta que vosotros? ¿Por qué después no llega? ¿Por qué dentro de 15 años ella no estará y vosotros sí? ¿No? Preguntémonos eso, porque ¿qué nos hace presuponer que ellas no pueden?
Cuando somos estudiantes trabajamos de igual a igual entre nosotros. Después es cierto que los profesores te pueden tratar de manera diferente, ¿no? Pero entre estudiantes no suele haber esa diferencia. El libro, decías que estaba agotado, pero hay una posibilidad de ebook, de descarga digital del libro. Sí. Coméntanos algo, porque es bien interesante que lo hayas puesto también con la posibilidad de bajarlo con una precio simbólico. El libro digamos. se puede bajar en ebook y que puedes bajar después también la aplicación para tenerla en cualquier ordenador para poderlo leer. No hay aplicación gratuita para poder leer en cualquier ordenador. Y el precio de ese libro lo pones tú en función de lo que valores que vale el trabajo o tus capacidades económicas. Entonces me parecía muy interesante como una opción especialmente para las y los estudiantes.